Hi, I'm Mike. Hola, soy Lupita. El Gringo. Y la mexicana. And together we are KETO Kitchen. Bienvenidos. Yep, welcome. Today is frijoles de la olla. Así es, como dice Mike, muy entusiasmado. Hoy tenemos esta receta que es frijoles de la olla. Yep, beans. What's more Mexican than beans? And if you know anything about beans and keto, you know that they are full of carbs. 30 grams net carbs per cup. We're going to show you a recipe today that uses black soybeans, 1/3 the net carbs. Sí, es cierto. Que es más mexicano, latino que los frijoles, ¿verdad? Es algo que extrañábamos mucho en la dieta keto. Y descubrimos esos frijoles de soya negros que solo tienen 10 gramos de carbohidratos por una taza, en comparación con los pintos o regulares que tienen 30 gramos de carbohidratos. That's right. So not only are they low carb, they're extremely healthy. The pigment in the skin actually has anti-inflammatory and antioxidant properties. So low carb and healthy. Así es, como dice Mike. Tienen, los frijoles de soya tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. So we're going to show you a super hearty, super simple, delicious little meal that you can make quick, is filling on its own, great as a side. Sí, es una receta súper sencilla, acompáñanos a hacerla. En este tiempo de invierno pues se antoja algo así, ¿verdad? That's right. Okay, before we take off, we're going to say hi to new subscribers in Venezuela y Costa Rica. Así es, les mandamos muchos saludos a nuestros nuevos amigos de Costa Rica y Venezuela. Gracias por sus mensajes, los apreciamos mucho y estamos en contacto. That's right. Okay, well let's stop, Gavin, and let's start frijoleing. ¡Vámonos! Okay, it's Keto Frijoles de la Olla. It's all about the black soybeans. So basically, you can buy them in a can. Eden Organic is a great brand. Or you can buy them in a bag, dry. Either way, they're great. If you buy them in a bag, then you're going to need to soak them overnight. Sí, es súper sencilla esa receta. Compre los frijoles. Yo los compro en Amazon y ya están secos. Y los tiene que remojar toda la noche anterior. O los puede comprar ya cocidos en lata, que ya están súper preparados. Yep, so if you do buy the dried ones, basically you're going to put them in a pot of water, let them soak overnight with some salt water, and then they'll be ready to cook the next day. Sí, ponga toda la noche anterior agua y los frijoles, ponga un poquito de sal y déjelos remojando toda la noche. And then after that, the next day, you're going to rinse them off. You're going to put them in a pot with about 4 cups of water to boil them with your jalapeno, your onion, and your bay leaves. You're going to do that for about 60 minutes. Sí, ya después, ya que usted los dejó remojando toda la noche, enjuáguelos y le pone agua, 4 tazas de agua, 2 de frijoles y póngalos a cocer con sus especies favoritas. Yo le puse jalapeño, laurel, un poquito de ajos, su sal y listo. Yep, and so you're going to know they're done whenever you're able to mash them. So at about 45 minutes, pull some out and try to mash them. If they're mashable, they're good to go. If not, just let them cook a bit longer. Sí, usualmente tardan como de 30 a 45 minutos. Ustedes chéquelos y le puse la ¿cómo se llama? La estufa a medio llama para que no se van a secar mucho y estuvieron listos como en 45 minutos. And then that's it, pretty much. After that, it's whatever you want to put on top. Some people love radish, jalapeno, cilantro, cheese, you name it, put it on top and you have a great hearty bowl of beans. Así es, ya después que estén bien cocidos, usted agréguele su quesito, su cilantrito, cebollita y haga su sopita o sus frijoles de olla. Y muy buen provecho. Buen provecho. A ver, hola Mike. Hola Lupita. A ver, ¿qué estás comiendo? A ver, platícanos. Frijoles de la olla. Frijoles de la olla, ok, vamos a... Y tiene su rabanito, jalapeño, aguacate, cilantro, cebollita, queso. Queso. Y está rico para un día de marzo. Está medio fresquecito todavía. Está rico. This is really good. Sí. Yeah. Me encantan los frijoles de la olla. Frijoles de la olla. Bueno, pues buen apetito. Gracias. Chao, chao.
Okay, there you have it. Frijoles de la olla. Así es, aquí están los frijoles de la olla. Esperamos que les haya gustado mucho esta receta y provecho si los hace. Y acuérdese, haga clic, like y suscríbase. Saludos. Yep, like, share, and subscribe. Saludos. Saludos.